Hermanos, gracia y paz a sus vidas. Mi nombre es David Torres, pastor de la Iglesia Bautista Sublime Gracia del Espinal, Tolima. Aunque yo soy de Palmira Valle, llevo más de 19 años ahí en el Espinal, sirviendo al Señor. Así que es un gozo poder ser parte de la Asociación de Iglesias Bautistas Congregacionales, Confesionales. Y es un gozo poder estar aquí delante de ustedes, conociendo a muchos hermanos. Cada vez que conozco hermanos, que sé en dónde están ubicados y empiezo a verlos, me da mucha alegría porque siempre pienso en la eternidad. Cuando estemos unidos hermanos de todo el mundo, ¿verdad? Y nos amemos como si siempre nos hubiésemos visto. Y tengamos un solo idioma, es algo muy especial, y creo que estos eventos son como una pizquita muy pequeñita de eso glorioso que vamos a experimentar. Así que es grato poder estar delante de ustedes y ser un instrumento de edificación. Nosotros, las temáticas, creo que nos gusta retarnos en tomar sermones que exponemos en 5 enseñanzas, 10 enseñanzas, a darlas en una de 45 minutos. No sé por qué nos gusta retarnos de esa manera. Pero esto para dar a entender que lo que estemos hablando del matrimonio, mis amados hermanos, es muy resumido porque es mucho, es un gran tema que como pastores debemos estar constantemente martillando en nuestra iglesia local, porque bien decía el pastor Camilo, en gran parte la estabilidad de la iglesia local, así como de la sociedad, pero hablemos de la iglesia local, tiene que ver con cómo están los matrimonios, cómo están las familias, y si hablamos incluso de hogares disfuncionales donde hay una madre soltera, cabeza de hogar, o un padre, también deben tener estos valores, deben tener estas verdades bíblicas que deben sostener nuestra vida. Permítame decirle que hablar de los roles es de esposo y esposa es algo muy extenso. Yo quiero hablar dentro de los roles, quiero enfocarme a hablar de algunos deberes en particular, deberes que por ahí habrán mencionado nuestros hermanos, algunos deberes que voy solamente a dar su título, tal vez porque en las charlas posteriores van a estarlo tocando nuestros hermanos. Quiero que leamos tan solo un texto, bueno, de entrada, de base, porque vamos a estar mencionando algunos versículos de la palabra del Señor, por obvias razones, ¿no? Pero quiero que iniciemos con un texto particular, que es el de Efesios, capítulo 5, versículo 33. Es un texto bastante conocido, y es la manera en cómo el apóstol Pablo concluye todo lo que él viene hablando acerca del matrimonio y esa relación que hay entre el esposo y la esposa con Cristo y la iglesia. Y note cómo finalmente concluye, o cómo concluye el apóstol Pablo su enseñanza en el versículo 33 de Efesios capítulo 5. Dice: por lo demás, como una conclusión, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pero reitero, no podemos tomar este texto ignorando que el apóstol Pablo ya ha venido presentando el matrimonio como esa tipología de esa relación que existe entre el Señor Jesucristo y su iglesia, dando a entender que tenemos el gran privilegio, pero a la vez la gran responsabilidad de, como esposos y esposas creyentes, representar la imagen o la relación hermosa, misericordiosa, santa, reverente que existe entre Cristo y la iglesia. Ahora, quiero mencionar que parte de lo que voy a estar hablando respecto
a estos deberes en el matrimonio. Es en su mayoría una extracción de sermones dados por el puritano Richard Steele, y que lo que he hecho es personalmente añadir algunas palabras, algunas frases, añadir otras cosas en particular, teniendo en cuenta el contexto en el cual nosotros vivimos, ¿no? Y en parte pues el contexto en el cual pastorea este servidor. Así que lo que yo haya añadido, puedo decir que es gracias a la luz que Dios por su Espíritu pues me ha dado a través de la lectura o la lectura de un hombre como Richard Steele. Indiscutiblemente con esto entramos a mencionar que el matrimonio es la base de toda la sociedad, ¿verdad? Y un matrimonio inestable da como resultado personas inestables dentro de la sociedad, ¿sí? Y si hablamos de las iglesias locales, si la iglesia, los feligreses, la membresía no entiende el concepto bíblico del matrimonio, entonces vamos a tener serios problemas en nuestro comportamiento, en nuestra interacción, ¿verdad? Entonces, y la razón de esto, de cómo o por lo cual la definición de matrimonio está ligada a su tipología. Podemos recordar un poco, y uniéndome un poco a la definición que dio mi hermano José Camilo, podemos definir o recordar o ver el matrimonio como la unión pactual por mandato divino entre un hombre como Señor y una mujer como ayuda idónea para seguir un interés común. Y él daba un propósito y lo presentaba de primero, y creo que hemos reiterarlo. El interés común principal es dar la gloria al Señor a través de cómo Él lo presenta en su palabra. Y la tipología, como ya lo mencioné, tiene que ver con el amor pactual de Cristo por su iglesia y la sujeción de ella a Él para mostrar la gloria de Dios en ese pacto de redención. Entonces, cuando hablamos de la definición de matrimonio, esa unión pactual por mandato divino entre un hombre como Señor y una mujer como ayuda idónea para seguir un interés común, cuyo principio o principal meta es dar la gloria al Señor, y lo conectamos con su tipología, que tiene que ver con el amor pactual de Cristo por su iglesia y la sujeción de ella a Él para mostrar la gloria de Dios en el pacto de redención. Cuando tenemos en cuenta estos dos puntos, vamos a esforzarnos. No te voy a decir, les garantizo que va a haber un matrimonio perfecto, no, pero sí va a haber un matrimonio que se va a esforzar por hacer las cosas tal como el Señor lo ha determinado. Va a ser un matrimonio que va a esforzarse por hacer que la base de su matrimonio sea la palabra del Señor, que va a hacer que el evangelio sea la fuente de ese matrimonio, y que va a hacer que la meta de ese matrimonio sea la gloria a Dios. Y estas tres cosas que le acabo de decir están precisamente en un libro que recomendaba nuestro pastor Javier, que es Cuando pecadores dicen acepto, que es un libro que él recomendó en la enseñanza que nos compartió en las horas de la tarde, y es un buen libro para tenerlo en cuenta y poderlo interactuar entre esposos, leerlo juntitos y poder masticarlo y poder interactuar y profundizar en su relación matrimonial. Y es por eso que el matrimonio, cuando hablamos de su definición a la luz de la palabra y su tipología, es por eso que el matrimonio tiene una revelación que es tanto natural como sobrenatural. Y en la revelación sobrenatural, pues se conecta con el evangelio de Dios. En otras palabras, es por su tipología que nuestro matrimonio, ¿verdad? O los matrimonios constantemente, día tras día, se están recordando el uno al otro, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que debemos hacer. Es ahí donde debemos apuntar. Mi matrimonio está haciendo eso, recordando constantemente ese evangelio, y por ello es el desconocer esa revelación sobrenatural lo que hace que los matrimonios no glorifiquen a Dios y lamentablemente pues no den buenos frutos dentro de esta sociedad. Así que esto para recalcar que el matrimonio realmente es un tema importantísimo dentro de la iglesia local. Ahora,
exponerle a los esposos los deberes conyugales o los roles que tenemos es muy fácil. Exponer, hablar del matrimonio, creo que es lo más fácil que podemos hacer los predicadores. El problema o el reto o lo difícil es persuadir a la feligresía a cumplirlos en la práctica. Y ese es su reto, esa es su tarea, como la de nosotros como predicadores, como pastores, cuando hablamos acerca del matrimonio. Cuando exponemos los deberes, cuáles son los que debemos cumplir, terminamos la enseñanza y decimos: Señor, ayúdame a cumplir esto que le dije a mis hermanos que deben cumplir. Esa es nuestra tarea. Es también la batalla, la regla, la lucha que todos debemos marcar siempre en nuestra vida. Así que esto tiene que ver mucho con esa devoción cristiana. Recordemos que como cónyuges debemos ajustar nuestra voluntad, hermanos, a las escrituras y no las escrituras a nuestra voluntad, para que de esta manera un texto, por ejemplo, como Efesios 5:33, con todo lo que está conectado con su contexto, pues sea parte de nuestro diario vivir. Note el texto, por ejemplo, cuando lo observamos de manera ahí breve, cuando el apóstol Pablo inicia el texto, o ese verso 33, diciendo: por lo demás. Nos pone no solamente en una conclusión de lo que él viene hablando, sino que también en una transición de la realidad, de la relación de Cristo con la iglesia, conectada con nuestra vida matrimonial. Y quiere decirnos con ello que a pesar de ser indudablemente un ideal inalcanzable, porque no significa que entonces algún día ya aquí en la tierra, antes de que Cristo venga, lograremos tener un matrimonio perfecto, que aunque ese sea un ideal inalcanzable, debe ser nuestro deber diario tratar de alcanzarlo, debido a que por ser el noble ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro deber imitarlo en nuestra relación matrimonial. No voy a lograr ser perfecto como Cristo en ese rol como esposo. No voy a lograr ser perfecta como esposa como el Señor lo demanda. Pero mi tarea, nuestra tarea, nuestro deber es, bajo la gracia del Señor, bajo la guía del Espíritu, ir hacia esa meta en particular. Y por ello nos encontramos en el texto primero con la obligación universal que tiene esta directiva. ¿Qué dice Pablo? Por lo demás, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, en otras palabras, no importa lo bueno que ustedes pretendan ser o lo malo que ustedes consideren a sus cónyuges o lo imperfectos, todos los esposos tienen derecho al respeto de sus esposas, sean sabios o necios, los consideren inteligentes o lentos, los consideren habilidosos o torpes. Ellos tienen derecho al respeto, y todas las esposas tienen derecho al amor de sus esposos, sean que las quieran considerar hermosas o feas, ricas o pobres, sumisas o rebeldes. El llamado nuestro es a cumplir con esta labor. Y nuestra tarea, hermanos, es a quitar de en medio de nosotros, quitar de nuestro camino todo aquello que no nos quiera dejar cumplir con ese deber que el Señor nos está llamando. Y segundo, vemos la aplicación particular que tiene esta directiva, cuando dice cada uno, dando a entender que es una orden para cada uno de los cónyuges. No es algo mayormente para el esposo. Cuando hablamos de deberes o de roles, no es algo exclusivamente para él o exclusivamente para ella. Es algo que ambos tenemos como responsabilidad ante Dios de aplicarlo de manera particular. Luego de lo anterior, el apóstol nos da un resumen de esos deberes, ¿no? Que para el esposo es amar a su esposa, lo cual no es el único deber, pero incluye a todos los demás, porque debe amarla como a sí mismo. ¿Y por qué? Porque ambos en realidad son uno, lo cual implica que amarla le dará como resultado bendiciones no solo para ella, sino que también eso implicará bendiciones para él.
Y para la esposa, su deber es ¿qué? Respetar a su marido, lo cual hace referencia a el temor reverencial, no de terror, de miedo, que puede llegar a pasar en algunos casos, sino el temor reverencial hacia su esposo debido a su persona y a la posición que Dios le ha concedido como esposo, como autoridad, como cabeza. Y ambas cosas, tanto en la tarea, en el deber del esposo, en la postura del esposo, como en la postura de la esposa, ambos van a estar disfrutando o lidiando con amarse y respetarse. El hecho de que Pablo le diga el esposo ame a su esposa no significa que no sea la tarea también de la esposa. Y el hecho de que le diga la esposa respete a su esposo no significa que sea una tarea de ella y no de él. Es decir, esto es algo que se ha de disfrutar de manera mutua, es algo que se ha de experimentar porque es la demanda del Señor. En otras palabras, cuando se ama, se respeta, y cuando se respeta, eso debe ser la conclusión o un resultado del amor. En otras palabras, ambos se aman, ambos se respetan. Es a lo que el Señor nos va a llamar o es el llamado del Señor. Ahora, esta es la exhortación que nuestro Dios sabio y bondadoso nos hace, no solo con el propósito de demostrar lo que somos en Cristo, sino también para que seamos confortados y consolados en nuestra presente vida. Cuando cumplimos y rogamos al Señor que nos ayude a cumplir esta tarea, va a haber eso, va a haber consuelo, va a haber confort, va a haber gozo. Nada más lleno de carga que cuando no cumplimos con nuestros roles y permitimos que los hogares se empañen es de carencia de amor o carencia de demostración de todo lo que implica amor, carencia de respeto, va a haber carga. Pero cuando la tarea es de ambos y pedimos al Señor que nos ayude y cumplimos con nuestro deber, los matrimonios traen eso, traen confort, traen consuelo aún en medio de las situaciones más difíciles. Por eso, hermanos, tengamos presente que si el matrimonio entonces es una tipología de la relación matrimonial entre Cristo y la iglesia, entonces un matrimonio piadoso es una pequeñísima pero privilegiada demostración del cielo sobre la tierra. ¿Exactamente en dónde? En nuestro hogar o en cada hogar en donde esa tipología se lleve a cabo. Eso, por tanto, nos debe llevar a meditar si realmente como cónyuges estamos representando correctamente esa tipología espiritual del matrimonio, pero sin olvidar que el matrimonio es esa unión pactual, ¿sí? Demandada por nuestro Dios para que el hombre como Señor y la mujer como ayuda idónea se unan en un bien, en un propósito, en una meta común. Dar gloria a Dios, dar la gloria a aquel que los ha unido para que los represente aquí en la tierra. Así que, hermanos, debemos evaluar nuestra vida y evaluar si como hijos de Dios estamos realmente mostrando la imagen de Cristo en nuestra vida, como esposo, como esposa. Y esto para estar seguros de que no sigamos o no caigamos en dejarnos llevar por el orgullo, por el egoísmo, por la soberbia, por la vanagloria, sino que busquemos siempre a través de nuestro matrimonio dar gloria al Señor y mostrar cómo la imagen de Cristo cada día se va perfeccionando en aquel esposo, en aquella esposa. Vamos a ver algunos deberes mutuos con el propósito de eso, de examinarnos para ser humillados por nuestros fracasos pasados o presentes, pero si es así, también para ser retados en el Señor a mejorar en el más cercano futuro, es decir, lo que ustedes han logrado apreciar el día de hoy. El propósito es que podamos llegar a nuestra casa o podamos llegar al lugar donde nos estamos quedando, meditar, y si estamos con nuestras esposas, si usted está con su esposo, meditar y decir, bueno, que de esto que hoy hemos hablado, que de esto que hoy hemos escuchado, debemos empezar a corregir.
o por qué debemos darle gloria al Señor de que en su gracia estamos caminando en ello. Porque podemos hablar, si bien no hay matrimonios perfectos, sin ningún defecto, pues tampoco vamos a decir que todos los matrimonios que están acá son los peores y que el Señor y somos inmerecedores. No, creo que podemos decir que hay matrimonios que están en esa tarea, esforzándose en ello, y que podemos decir hoy, Señor, gracias. Porque si hoy puedo decir que en esta área mi matrimonio está bien, es por tu bondad, es por tu gracia, es por tu espíritu. Pero también dar gracias al Señor de que en este caminar nos pone enseñanzas, nos pone exhortaciones a decir, debo mejorar en esto, debo mejorar en aquello. Y qué bueno que en la providencia del Señor me pone en este camino para poder decir, hay que cambiar, o hay que mantenerme, o hay que mejorar, hay que perfeccionar, hay que moldear esto. Así que hablemos de algunos y puede ser curioso, pero creo que uno de los deberes que debiésemos mencionar para que el asunto o esta tarea, esta meta que tenemos como matrimonio pueda surgir es hablar de el amor mutuo. El amor mutuo. Es un deber tanto del esposo como también de la esposa. Además de Efesios 5:33, nosotros hemos leído, por ejemplo, Colosenses 3:19, cuando dice, maridos, amen a sus mujeres. Ordenanza. Pero Tito también, el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 4, se le manda a las mujeres que enseñen a las ancianas, a que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Es decir, es una tarea, es un deber de ambos el llegar a ese amor mutuo. Ahora, si bien es importante el romanticismo, indudablemente, y será otro tema que en algún momento podamos tratar, es importante el romanticismo del matrimonio. Ese amor mutuo se trata especialmente de afecto y cuidado constantes. Permítame citar, en este caso, 1 de Pedro 1:22. Note lo que dice 1 de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Y usted me puede decir, eso lo hablo en el contexto eclesial. Y indudablemente lo hablo en el contexto eclesial. Pero mi pregunta o mi premisa es esta. Si esto debe existir entre hermanos en la fe, ¿cuánto más debe estar presente entre dos cónyuges que además de hermanos en Cristo son una unión pactual por mandato divino? Por ello, cuando el cónyuge ama, todos sus deberes simplemente fluyen. Pero cuando el cónyuge no ama, todos sus deberes son como una carga pesada, insoportable, que le empieza a querer abandonar. Y por eso en el matrimonio también el vínculo perfecto es el amor. Y especialmente el amor que surge de un corazón redimido por Dios. Es esto lo que nos lleva a siempre estar evaluando ese amor. Sobre todo porque a veces nos dejamos llevar por el sentimentalismo y no sé si a usted le ha pasado. Creo que los pastores hemos llegado a escuchar frases lamentables como esta. Pastor, no amo a mi esposa, o ya siento que no amo a mi esposo. Y pregunta, ¿qué vas a hacer? No, yo creo que la solución es terminar acá. Entonces yo siempre digo, tu Dios es poderoso, milagroso, es soberano para cuando tienes a alguien enfermo, para cuando tienes una terrible necesidad, y entonces pides oración, pides súplica, pides que todos los hermanos nos unamos a rogar, pero aquí no cabe el Dios soberano. Aquí no cabe el que podamos sentarnos, postrarnos delante del Señor y clamar, Dios, creo que me estoy dejando llevar por un sentimiento humanista, pecaminoso, y necesito que me ayudes a amar y a demostrar mi amor por mi cónyuge. Porque
Estamos hablando de que el matrimonio ahora, ese amor está cubierto por una unión pactual por mandato divino. Pero note lo que dice el texto que acabamos de leer. De corazón que puro, para el amor fraternal no fingido. Note otro texto muy conocido, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. De los textos que mucho predicamos para la unidad eclesial indudablemente. Y note las características que el apóstol dice que debe haber en alguien que ama verdaderamente. Filipenses 2, versos 1 al 4, lo leo. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, lo dijo Pedro ahorita, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, según el versículo 1, y aquí entra otra vez la premisa que utilicé con Pedro. Si esto se le demanda a creyentes, a hermanos en Cristo, ¿cuánto más es algo que yo debo tomarlo, traerlo a mi hogar, a mi matrimonio y preguntarme, esto que yo debo hacer con mi hermano en la fe, lo estoy haciendo con mi hermana en la fe con la cual me casé? Esto que se me demanda hacer con mi hermano en la fe, lo estoy haciendo con mi hermano en la fe, con el cual estoy unido en pacto matrimonial. Le pregunto, según el versículo 1, ¿debe también entre los cónyuges creyentes existir consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto sincero de corazón y misericordia? Yo creo que la respuesta es claro que debe existir. Y si hacemos lo mismo con el versículo 2 y nos preguntamos, ¿debe también entre los cónyuges creyentes haber el mismo amor y una firme unidad? Y la respuesta, claro que es sí. Y según Filipenses, los versículos 3, capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿cómo debiese actuar un esposo creyente para con su esposa y viceversa? Bueno, creo que la respuesta sería, 1, sus afectos no debiesen tener como propósito la contienda. 2, sus actos no debiesen estar manchados con la soberbia o la vanagloria y el egoísmo. Y 3, sus acciones debiesen estar revestidas de humildad. ¿Sabe que existe el peligro de tomar textos como estos y buscar cómo aplicarlos entre la unidad eclesial? Y llegamos a nuestra casa y todo está patas arriba. Y dice, verde, y ese texto de Filipenses tan hermoso que lo promueves en la iglesia, ¿por qué no lo promueves también en tu hogar? Es que es la hermana y debo verlo de esa manera, de manera esencial, porque recuerde que cuando el Señor nos llame o venga por nosotros, la unión matrimonial se terminará y seguirá, la que nos unirá y la que nos une para siempre. Así que es esa con la que estoy viviendo, ese con la que estoy viviendo y durmiendo, es mi hermano en la fe, es mi hermana en Cristo, y por lo tanto, no solamente eso, estamos unidos en pacto matrimonial, son textos que debemos ponerlos en práctica. Por lo tanto, cuando mutuamente hay amor entrañable, de corazón puro, hermanos, se perdonan los errores, se saltan los obstáculos, se fortalecen las debilidades, se resisten las tempestades, se enfrentan los temores, se tiene misericordia, y todo se hace confiando en el Dios que los unió, en el Dios que nos llena de amor, en el Dios ante el cual debemos responder por nuestro pacto matrimonial. Fue lamentable, no sé si ustedes escucharon, tiempo de pandemia 2020 que esperamos no volver a vivir. ¿No le pareció? A mí me pareció aterrador que los matrimonios se dañaron, dizque porque ahora el esposo tenía que estar todo el día en la casa. Y entonces, no, es que todo iba bien hasta cuando él mantenía por fuera, y dice, bueno, aquí quién era el problema, ¿verdad? Cuando ya estuvieron juntos para fortalecer, no, chocaron. Y dice, y se dañaron matrimonios. Y uno dice, no, ¿cómo sucede esto?
Bueno, hablamos y quisiera decirle, eso pasó solamente en los matrimonios impíos. Escuchamos de casos de matrimonios de creyentes en donde hubo conflicto porque su esposo ahora mantenía. Ahora tenían que estar todo el tiempo viéndose. Ahora todo el tiempo tenían que estar ahí. ¿Y dónde está todo ese vínculo que en Cristo debe fortalecerse? Y esto, por eso, nos conecta con un segundo deber. Y me quise centrar, hermanos, porque pudiese haber hablado de cuáles son los roles del esposo. Sostener a la esposa, proveer para la esposa. Pero quiero hablar esto porque es parte de las cosas que nos deben acompañar. El segundo deber, ¿verdad? Que es un segundo deber que demuestra el amor y respeto mutuos, aparte del amor mutuos, que debe ser manifestado, que debe ser fortalecido en Cristo. El segundo deber es la paciencia mutua. La paciencia mutua. Permítame, bajo la misma premisa, ir a otro texto. Lo conocemos mucho y lo usamos bastante también para la unidad de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Por eso les recordaba o les mencionaba lo que lamentablemente pasó en muchos hogares, incluyendo hogares de creyentes. Noten lo que dice Efesios 4, 2 al 3. Pablo nos exhorta a lo siguiente: con toda humildad y mansedumbre, ¿qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu, ¿en qué? En el vínculo de la paz. Ya mencioné ahorita que ciertamente el amor es el vínculo perfecto. Vínculo es aquello que nos une, ¿verdad? Ahora Pablo también está diciendo que la paz es otro de esos vínculos, pero note sostenido, ¿por qué? Por la tolerancia, por la paciencia mutua. Y reitero, aplico otra vez la regla. Si esto es un mandato para con los creyentes, cuánto más y especialmente debe serlo para con nuestro cónyuge. Bien sabemos que en el matrimonio hay muchas tentaciones para impacientarse. Muchas. Permítanme les digo esto, un secreto, esposos. Sí que le sacamos la paciencia a las esposas. Más de una hermana dijo sí. Mi esposa dice no. No le pregunte. Tenemos una capacidad para impacientar a estas hermosas damas. No sé por qué, ¿verdad? Respiramos. Con mi esposa vivimos en un clima caluroso y de vez en cuando, a veces cuando llueve, ella puede recostarse aquí en mi gran pecho, ¿verdad? Y está así. Hasta que siento que me dice, ay amor, está roncando. Y yo quedo así como, y ya se voltea. Ni descansando, dejo de sacarle la paciencia a mi esposa. Pero eso es de las muchas cosas, de lo poco, hermanos, que terminamos haciendo o causando. Obviamente las hermanas no se quedan atrás. Sabemos de sus luchas mensuales, en donde los esposos tenemos que hacer. ¿Qué hago entonces, amor? ¿Sí? Porque creo que el más mínimo movimiento no funciona, ¿no? Y uno queda por acá, amor, recuerda a Cristo, amor, recuerda que... Pero somos llamados a eso, hermanos. Y obviamente actuar de manera incontrolable, es decir, sin dominio propio, pero con gran probabilidad causará conflictos intrafamiliares que, como bien sabemos, nada bueno viene de ellos. Porque lo único que causan son heridas verbales y ausencia de gozo y la paz de Dios para la familia. Y por esa razón la paciencia es un deber no de uno, sino de ambos.
Porque ambos necesitan demostrar el espíritu humilde y afable que debe haber en los corazones redimidos. Claro que afectamos en esto, pero jamás ninguno, ni el esposo ni la esposa, caigamos en el error de convertirnos en los mártires de nuestro cónyuge. Es que tengo que tener tanta paciencia. Mi hermana, a ti también hay que tenerte paciencia. Es la realidad. Y hermano, ojo con tu perfeccionismo. No, es que yo todo lo hago bien, pero es que ella, hermano, a veces en nuestro orgullo varonil no logramos ver nuestras formas de actuar, las cuales llevamos a cabo con tanta fresquedad, porque tenemos la capacidad de actuar con tanta frescura y ay, mija, ay, y eso ella en vez de decir, oh sí, gracias amor, con tu ay me acaba de calmar. Escuchemos. En el texto de Efesios 4, 2 al 3 leímos que el soportarse, que es lo mismo que tolerarse, se hace no con altivez o soberbia, sino ¿de qué manera? Con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre. Eso entendiendo que a quien debo soportar también tiene que hacerlo conmigo, es algo mutuo. Ahora, con respecto a las palabras humildad y mansedumbre, la primera proviene de una palabra griega que hace referencia a una actitud interna, es decir, de la mente. Y la segunda, hablando de la mansedumbre, proviene de otra palabra griega que hace referencia a la actitud externa. Y es interesante porque comúnmente la palabra humildad y mansedumbre están conectadas. Humildad, actitud interna; mansedumbre, una demostración externa. Y esto nos indica que lo que el apóstol va a exhortar al ponerse en práctica debe hacerse sin hipocresía. Es decir, una actitud que surge de adentro hacia afuera. Lastimosamente el ser humano en su corrupción ha aprendido a soportar a las personas aunque internamente quisiera degollarlas. Y entonces se ufanan, ¿no? Oh, yo tengo mucha tolerancia. ¿Cuál? Si por dentro quisieras romper y desgarrar todo. Uy, es que quisiera tener un saco de boxeo para... ve a orar más bien. Ve a orar. Allá tienes que ir. Y eso evalúa. Es que yo he escuchado en el tema en nuestras consejerías, es que me saca la paciencia. No, es que tú no tienes. Y si bien no podemos negar que hay actitudes pecaminosas, el punto es que su pecado está dejando ver un gran pecado en tu vida. Así que si bien mi hermana tiene que arreglar algunas cosas, y eso que hay que evaluarlas, porque puede ser que tú estés demasiado ultrasensible por no tener dominio propio, por no tener paciencia, y eso también es un mensaje para mis hermanas y viceversa. Entonces tenemos que ir a evaluar nuestra vida, examinar nuestro corazón. Señor, ¿qué tanta humildad y mansedumbre de mi vida que no soy capaz de soportar con paciencia? Hay gente que utiliza el término, hay que resignarse. Eso es la resignación es un engaño del diablo. Yo creo que a veces la resignación es como un demonio. Estoy bromeando. Porque es como, quiere llevarlo es que yo aguanto mucho y ponerse en la posición del héroe. No, hermano, la resignación es cuando tú soportas con amargura. Y la Biblia nos manda a soportar, ¿de qué manera? Con paciencia. Pero hay que tener también, ¿qué? Humildad, mansedumbre. Y todo eso estamos hablando de ¿qué? Del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu en nosotros. Hoy en día muchos hogares permanecen porque se soportan no en paciencia
con humildad y mansedumbre, sino en amargura y fastidio. Están soportándose, sí, pero no como conviene, no como obviamente, perdón, debe hacerse. Sumado a lo anterior, el apóstol, además de sellar la tolerancia mutua con la paciencia, la refuerza con el amor. El amor cristiano, es decir, el amor que proviene de Dios para nosotros y que nosotros debemos dar a nuestro prójimo. Y que en este caso, especialmente a nuestro cónyuge, que es la persona con la que soy una sola carne. Ahora, es cierto que habrá momentos de tormentas, vientos fuertes y a veces hasta huracanes, y en esos momentos es sabio, cuando eso pase, hermano, es sabio, y eso te va a ayudar a discernirlo, una vida de devoción, una vida de oración, una vida de comunión con la palabra. Y cuando esos momentos pasen, será sabio retirarse hacia la oración y meditación de las Escrituras. Claro que somos humanos y tendemos a explotar, el esposo, la esposa, pero cuando nuestra vida está siendo alimentada por el fruto del Espíritu, el esposo, la esposa van a usar esta frase o va a hacer este llamado en medio de ese momento difícil. Amor, déjame, voy oro. Yo me siento exaltado en este caso, yo me siento un poco molesto, no quiero, déjame orar, si quiere lo hacemos aparte, oramos al Señor, pedimos la guía de Dios. Uy, pastor, pero es que eso usted lo dice porque no está en el momento. Hermano, si hay devoción, la devoción nos ayuda en medio de la tentación. Y esos momentos son tentación a qué? A ser malediciente, a gritar, a enojarse. No puede ser que las únicas tentaciones que el Señor nos ayude son las de afuera de la calle. No, el Señor también nos ayuda con las tentaciones de adentro, de nuestro hogar, donde el enemigo también va a buscar dañar y destruir esto tan importante como lo es la paciencia cristiana mutua. En la intimidad con el Señor usted sabrá si tiene que perdonar o pedir perdón. Y tal vez, creo, usted pudiese preguntar testimonios aquí y tal vez alguno dirá, sí, mire que hubo un momento de choque que yo dije, me voy a orar o me voy a pensar, me voy a meditar en el Señor. Y en su meditación, ¿qué entendió? Que usted fue el que la embarró, que usted fue el que mal actuó. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Me perdona? Un abrazo, oremos. Pero, ¿cuándo sucede eso? Cuando alimenta su orgullo, cuando alimenta su carne, cuando va a buscar a ver quién grita más o quién tiene el poder acá, o cuando va a la presencia del Señor y pide a aquel que nos da de su fruto que nos guíe, que nos instruya. O también puede ser que Dios le va a recordar que debe seguir soportando con paciencia. O incluso agradecerá a Dios por la paciencia que le tiene a su cónyuge. Aproveche, si usted tiene su esposa, su esposo, mírela al lado, dígale mutuamente, gracias por tenerme paciencia. Dígale. No, pero no lo ves, pero también tanto romanticismo aquí. No me tirar, hagan lo que quieran, pero ámense. Pero, mire, yo recuerdo, yo hay algo que digo es, Job, Policarpo y mi esposa, en la paciencia que me han tenido conmigo. A esa mujer, yo no le prendo vela porque sería idolatría, pero mi esposa, yo he sido un buen instrumento para moldearle su paciencia. Y tenemos que aprender eso, hermanos. Pero es la lucha que tenemos que llevar en el Señor. Ahora recordemos que aparte de la correcta actitud, tanto interna como externa, el soportar y tener paciencia para con nuestro cónyuge, debemos también perdonarlo de la manera que Cristo nos perdona a nosotros. De esa manera no se le da lugar al diablo o a los demonios para terminar en conflictos, odios y amarguras temporales. Dígame esposo, dígame esposa, si no es muy harto estar 2 días hablando como monósilobos con su esposa, con su esposo.
Buenas. Ahí coman. Gracias. Se va. Hasta luego. Chao, amor. Hasta cuando se reconcilian. Ay, qué bueno es estar feliz contigo. ¿Y ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no pide al Señor? Es que mi dignidad. Hombre, tu carnalidad más bien. Si tan solo fuéramos a la presencia del Señor y le dijera a Dios, mi orgullo me dice que gane yo esta batalla, pero tú me dices que yo soy el que tengo el error. Ayúdame, Señor. Pidamos la ayuda a Dios. No es fácil, porque queremos exaltar nuestra dignidad. Queremos poner por encima y sobre todo los hombres. Es que soy el cabeza de hogar y no puedo dejar que, hermano, cuando actuamos dignamente, correctamente a la luz del Señor, damos más ejemplo que cuando queremos dejarnos llevar por nuestras soberbias y nuestro pecado. Pidámosle al Señor, oremos a Dios. Recordemos que todo esto es por mantener la armonía con nuestro cónyuge y ambos la armonía con nuestro Señor Jesucristo en el hogar. Recordemos que el matrimonio es la representación tipológica de la relación que existe entre Cristo, nuestro Señor, y nosotros, su redimida iglesia. A mí personalmente, como esposo, me molesta hacerme esta pregunta. ¿Así haría Cristo con su iglesia? Ante un conflicto, y digo, me molesta en mi orgullo, porque tengo que decir, no, así no haría Cristo. Entonces tengo que hacer como hace Cristo. Pero también está la pregunta de la esposa. ¿Así haría Cristo? Porque recuerde que aunque somos cabeza y usted está bajo sumisión, usted está ejemplificando a Cristo, porque Cristo, siendo en esencia Dios, así como el esposo y la esposa, en esencia somos hijos de Dios redimidos. Cristo, siendo en esencia Dios, se sometió al Padre. Y lo hizo en humildad. Cuando la esposa se somete, representa a Cristo. Y nosotros a la vez, como cabeza, estamos representando a Cristo, nuestro Señor. Así que el amor y la paciencia mutuos son deberes que debemos poner en práctica, mis amados hermanos, y que cuando los tenemos y oramos por ello, hermanos, vamos a poder en los roles, en las áreas diferentes que tenemos, hermanos, vamos a poder caminar. Y reitero, no significa que teniendo en cuenta, orando por amor mutuos, por paciencia mutua, no va a volver a tener conflictos. No, cuando vengan los conflictos, va a poder sobrellevarlos en el Señor. Va a poder manejarlos en el Señor. Es nuestra batalla diaria. Eso nos lleva, o me lleva a mi tercer cuidado, a tercer deber, perdón, y por ahí mi hermano Camilo mencionó algo en particular: el cuidado y ayuda mutuos. El cuidado y ayuda mutuos. Y quiero usar otra vez la regla que estoy usando con los versículos mencionados. Note lo que dice 1 Corintios 12, 26 y 27. Y note que estaba usando textos referentes a mi relación con mis hermanos en la fe. Pero cuando entiendo quién es mi esposa, quién es mi esposo, creo que debo llegar al punto, esto lo aplico a la pregunta, esto lo aplico con él, con ella. 1 Corintios 12, 26 al 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Por qué lo menciono? Si la Biblia dice que somos una sola carne, implica que ella es mía, yo soy de ella es parte de mí, yo soy parte de ella. Así que debemos caminar en ese mismo punto. Con este texto vuelvo a la misma premisa que he venido mencionando. Si eso se aplica para con los hermanos de la fe, ¿cuánto más para con mi cónyuge, con el cual soy una sola carne, un solo cuerpo? Es decir,
Es cierto que debemos estar pendientes de nuestros hermanos en la fe para ayudarles a sobrellevar sus cargas. Pero en ocasiones, los cónyuges, por estar más pendientes de cómo ayudar a los demás hermanos, ¿verdad?, se olvidan de su cónyuge y termina siendo descuidado y necesitando ayuda. Y ojo, que esto nos pasa a los pastores. A veces en nuestra tarea de necesito ayudar a todos, sobrellevar la carga de todos. Le voy a contar algo. Mi esposa ha hecho como unas 3 veces esto, pero ha sido para mí bien. Sí, unas 2 o 3 veces. Y es que cuando uno está ahí pendiente de los hermanos, termina uno olvidando, ¿verdad? Y mi esposa hizo una vez esta frase y yo dije, entendí la referencia. Cuando no me dijo amor, sino que me dijo, pastor, necesito una consejería. Y yo dije, la estoy embarrando. Me olvidé de mi principal oveja. Porque aquí quisiéramos que cada esposo fuera pastor de la congregación, que tuviera el don de pastorear. Pero tal vez no lo tengas. Pero yo te voy a decir algo. Tú sí eres pastor. Y tienes, dependiendo de, además de tu esposa, el número de tus hijos, ese número de ovejas tienes. Que solamente está con mi esposa. Eres pastor de una oveja, tu esposa. Que tienes 2 hijos, eres pastor de 3 ovejas, tu esposa y tus 2 hijos. Y así sucesivamente. Tú eres pastor. Y estamos llamados a ese cuidado y ayuda mutuos. A veces somos especialistas en querer buscar quién necesita ayuda, y mi esposo, mi esposa ahí. Y es parte de nuestra ayuda. Por ejemplo, la enfermedad de mi cónyuge debe ser mi enfermedad. Mi deber será no solamente dolerme con él o ella, sino cuidarla y ayudarla a procurar su salud. Debemos recordar que un deber en el matrimonio, además de cumplir con las responsabilidades que tenemos en este mundo, es también y sobre todo el agradarse mutuamente. Pablo lo dice también en 1 Corintios capítulo 7. Y ese llamado a agradar hace referencia a complacer, satisfacer, contentar. Lo cual concuerda con el entendimiento de que esposo y esposa son, como lo dije, es la unión pactual por mandato divino del hombre como Señor y la mujer como ¿qué? Ayuda idónea, en la cual ¿qué hace? Se complementan. La expresión o la figura son una sola carne, implica eso. ¿Un qué? Un complemento. Caminan juntos con un objetivo en particular, dar gloria a Dios y poder cuidarse de manera mutua, ayudarse de manera mutua. No es una competencia de poderes, no es una competencia de posiciones de autoridad. Por eso, más bien recordemos que nuestro cónyuge es ese ser amado con quien podemos y debiésemos contar incondicionalmente. No solo en nuestras victorias, sino también en nuestras derrotas. No solo en nuestras fortalezas, sino también en nuestras debilidades. Con mi esposa era mi mejor amiga. Y yo era su mejor amigo. Y terminé echándole ahí los canes y me casé con ella. Pero algo que procuramos y que en su momento llegamos a decir, ella más que todo es la voz de mi conciencia, hemos perdido un poco la amistad, el hablar. Y debemos fortalecer eso en particular. Yo no pudiese decir, ella era mi mejor amiga, ella es. ¿Con quién puedo contar yo? Si no con ella. Mi esposa tiene una frase. A veces, algunos hermanos tienden a decir, es que el pastor es como duro. ¿Sí? O es que el pastor no tiene sentimientos. Mi esposa puede decir, yo lo he visto llorar como un niño pequeño. Yo lo he visto quebrarse. Y puedo ante los demás sí aguantar, pero
es mi amiga. Soy su amigo, debo serlo, mi mejor amiga, su mejor amigo, porque es la forma en como que vamos a hacer, ayudarnos de manera mutua. Los creyentes deben gozarse y abrazarse cuando todo ha salido bien, los cónyuges creyentes, perdón, pero también deben abrazarse y tal vez llorar cuando todo ha salido mal. Reitero, creo que alguno podrá decir, yo sé qué es eso. Y te voy a decir esto, que hoy si recuerdas ese terrible momento en el cual lo pasaste junto con tu cónyuge, donde lloraron juntos, hoy lo puedes recordar diciendo con gratitud, qué bueno que estuvimos en esto. Qué bueno que estuvo ahí ella, qué bueno que ahí estuvo ahí él. Qué bueno que podamos recordar con gratitud esos momentos que en su momento fueron difíciles, terribles, aterradores, pero que hoy pudiésemos decir, pero estuvo ahí. Y tal vez yo fui el que estuve mal y puedo decir, mi esposa estuvo ahí. Mi esposa tiene una frase, a veces me dice, pero ¿qué te digo si tú eres el pastor y el que lees? Yo le digo, está ahí. Con que tú estés ahí es suficiente. Puedo saber que está ahí. Hermanos, y eso, hay momentos, y permítame decirle, varones, que a veces las esposas, y debemos aprender, es muy difícil, es muy complejo, pero debemos aprender a leer ese momento en donde nuestra esposa solamente quiere que nos sentemos al lado y hagamos esto. Ya. Y eso es suficiente para ellos, porque le recuerda quién es el que está ahí apoyándola. Hay momentos donde tal vez tenemos que abrazar y orar. No, hey, ¿y qué dice la palabra, mujer? Ella lo sabe. Pero hay momentos donde primero abrazamos, acompañamos, nos ayudamos mutuamente. Recordando que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en especial para el principal bien de todos, que es la formación de la imagen de Cristo en nuestra vida. En reflexión, debemos preguntarnos, como esposos, como esposas, ¿estoy cuidando los asuntos de cada una de las áreas de mi matrimonio, de mi esposa, de mi esposo? Esposo, ¿tu esposa se siente protegida con tu liderazgo como cabeza de hogar? Mi esposa cada rato yo veo que ella dice, yo cuando me acuesto me muero. Y yo me acuesto tranquila porque yo sé que él se levanta. Como yo fuera Superman o algo así, o Rambo, no sé. Seguro alguien me iba a sacar un machete, no sé. Pero ella dice, pues si yo escucho algo, yo también empiezo a temblar. Y encomendarme al Señor, a los ángeles y a todo lo que sea. Pero esa pregunta, ¿tu esposa, hermano, casado, se siente protegida con tu liderazgo como cabeza de hogar? Esposa, ¿tu esposo siente que realmente eres su ayuda idónea? ¿Que estás ahí? Debemos tener por entendido entonces que el hombre fue puesto por cabeza y sustentador, sí, de su hogar, lo cual obviamente implica dirigir, proteger a su esposa, no hay autoritarismo y subyugación obviamente, y saber que respecto a la esposa se debe tener por entendido que ella fue creada por Dios para ser ayuda idónea para su esposo, para complementar. Pero ¿cómo armoniza eso en nuestro caminar, en nuestro peregrinaje? Juntos, dialogando constantemente, mencionando, tratando estos temas. Ahora, hay muchas cosas que yo pudiese mencionar para fortalecer el punto en cómo se deben ayudar de manera mutua. Porque es algo que está desde el Génesis. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, que dice, varón y hembra los creó, los bendijo, les dijo, fructificar. Es decir, Dios no le dijo a Adán exclusivamente. No dice la escritura, y Dios creó a Adán, y Dios bendijo a Adán, y Dios le dijo a Adán, ¿verdad? Fructifica, multiplícate, llena toda la tierra. No, a ambos les dio la tarea. ¿Eso qué implicaba? Que es una labor de ambos.
Algunas cosas que pudiese mencionar con lo anteriormente, algunas áreas, en lo laboral, por ejemplo. Sin duda alguna es deber principal del esposo proveer para su hogar y sustentarlo, mientras que la esposa cumple con la correcta administración interna del hogar y cumple lo que Pablo le dice, ¿no? Gobernadora del hogar. Sin embargo, podemos recordar textos como Proverbios 31, 10 al 31, creo que todos lo conocemos. Es un buen texto para recordar que no necesariamente la mujer tiene que tener un trabajo por fuera de casa para ayudarle a su esposo, pero también para tener en claro que no es un impedimento que la mujer trabaje siempre y cuando no descuide sus roles como esposa y madre. Lamentablemente hoy en día, cuando hablamos de ese tema de lo laboral, hoy en día la mujer quiere trabajar no por ayudar económicamente en su hogar, y a veces el esposo promueve eso, sino para no tener dependencia económica de su esposo. Dicho de otra manera grotesca, para que ella pueda hacer lo que quiera con su dinero sin que su esposo le diga algo, porque ella para eso trabaja. Eso no es una ayuda mutua en lo laboral. En sus aflicciones, la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. El matrimonio, bien sabemos, no es como dirían los hermanos Grimm, viviendo felices, comiendo perdices para siempre. En la realidad a veces las perdices se dañan, se pudren y saben feo y toca mirar otros asuntos. En las aflicciones, sobrellevando los unos las cargas de los otros. En la crianza de los hijos, van a hablar de ese tema. Vosotros padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Lo mencionó mi hermano Camilo, y mañana estarán hablando de ese tema en su consagración a Dios. El pastor también habló en las horas de la tarde acerca de la consagración a Dios en Cristo, para siempre preguntar cómo estamos ayudando en estas áreas, cuál es el papel que estoy desempeñando en todas estas áreas en particular, y preguntar, ¿estoy siendo yo de ayuda para mi esposa? ¿Estoy siendo yo de ayuda para mi esposo? Y sobre todo los esposos, que a veces un poco desvirolados y no sabemos exactamente, podemos preguntar, amor, ¿hay algo en particular que tú necesites de mi ayuda? Porque yo intento hacer cosas, pero puede ser que mi mente desvirolada, ¿verdad? ¿Sí? No sepa exactamente. Y esposas, hay que mencionarlo. Ustedes tienen ¿cómo le digo? ¿Vicio? Que tienen algo, y ante la pregunta, ¿qué tiene? La respuesta es, nada. ¿Por qué? Y dice, no. Sí. Hay que hablar. Digo, compréndanos. Un poco a veces, uno de los hemisferios no funciona correctamente, y el que funciona a veces como que se atrofia. Entonces, ayúdenos en eso. Ustedes son ayuda idónea a ayudarnos, a complementarnos en esto. Mis hermanos, son esos temas que podemos tratar en particular mañana. Creo que estarán tratando también con el tema de la intimidad, pero quería fortalecer estos 3 puntos en particular, que es el amor mutuo, la paciencia cristiana mutua, y lo que tiene que ver con lo que es ayudarse, el cuidado y ayuda mutuos. 3 puntos, hermanos, bueno, de los muchos que pudiésemos mencionar, pero 3 puntos en particular que hace que caminemos como una sola carne, ¿sí? Que caminemos como un solo cuerpo, que hace que podamos esforzarnos en el Señor, rogar a nuestro Dios para que de esa manera nosotros estemos representando correctamente esa relación matrimonial. Cristo nos ama y nos demanda como iglesia que le amemos. Cristo nos soporta, nosotros no tenemos que soportar a Cristo, más bien nuestro caminar en la senda del Señor, pero es lo que Él nos da. Cristo está cuidándonos, Cristo está ayudándonos constantemente, y es lo que nosotros, mis amados hermanos, debemos hacer para con nuestro cónyuge, esposos hacia esposas, esposas hacia esposos, y que estos temas en particular, mis hermanos solteros, ustedes puedan tener muy en cuenta y orar al Señor, solteros y solteras, orar al Señor, ¿para qué?
para que sean temas que se apropien de su vida. Bueno, los practicas en la iglesia, ten en cuenta que cuando te cases, si Dios lo permite, vas a tener que practicarlo, yo diría, de una mejor manera con aquella persona a la cual Dios te unirá como un solo cuerpo. Oremos a nuestro buen Señor.